Buenas noches, amados hermanos. Agradecemos al Señor que nos permite estar con ustedes en esta hermosa noche. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que las abundantes bendiciones sean sobre cada uno de ustedes. Les saludamos desde las instalaciones de la Iglesia Monte de los Olivos de Ciudad del Carmen, Campeche, y deseamos que ustedes sean edificados con la palabra de nuestro Dios. Es el tiempo de ofrecer al Señor este momento de adoración. Vamos a orar. Les invito a que oremos juntos. Oramos. Te damos gracias, bendito Padre, en esta hora por la oportunidad que nos das de poder alabar y glorificar tu nombre. Gracias por la vida, gracias por tus misericordias y bondades. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros y no nos abandonas, no nos dejas ni un solo momento. Que tu gracia, Señor, y tu favor sean con nosotros todos los días, y que tu abundante misericordia, Señor, repose sobre cada uno de nosotros. Alabamos y glorificamos tu nombre y bendecimos, Señor, tu nombre desde ahora y siempre. Y rogamos, Padre, que tú recibas la adoración de nuestros corazones. En Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Amén. Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios. Lo hacemos a través de un canto. Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. El Salmo número 4. Salmo número 4. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Vamos a orar al Señor en este momento por los enfermos, por los necesitados de nuestra iglesia, por aquellos que pasan situaciones difíciles en sus vidas y en sus familias. Oramos. Cariñoso y amante Padre, gracias te damos día a día, Señor, porque solo a ti podemos clamar, solo a ti podemos orar, solo en ti esperamos, Señor. Tú tienes el control de todo, tú eres santo, tú eres fuerte, grande y sublime, Señor, y nosotros, Padre, somos pecadores, estamos ante tu presencia, Señor, y estamos aquí porque tu gracia, Señor, así lo ha querido. Y en esta hora, Padre, pongo en tus poderosas y maravillosas manos
la vida, Señor, de tu pueblo que sufre, que enfrenta dolor. Te seguimos rogando, Padre, por la familia Vargas, Señor, Solís. Te pedimos, Señor, por ellos, porque están pasando un momento difícil, Señor, a causa de la situación, Señor, de nuestro hermano Carlos. Y te seguimos rogando, Señor, que la intervención de tu Espíritu Santo esté con ellos, el poder de tu palabra los alimente, los fortalezca, los sostenga, Señor, y abundantemente, Señor, tú muestres tu misericordia y tu bondad. Tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. Y Padre, te pido que tú guíes a cada uno de mis hermanos, enseñes, Señor, a cada uno de mis hermanos a que solamente, Padre, tú puedes obrar, solamente tú puedes controlar, Señor, todas las cosas. Te pedimos también, Señor, por tus hermanos enfermos de nuestra iglesia. Te pedimos por nuestro hermano Marcelino, por nuestra hermana Carlota también en su situación, por nuestra hermana Carmela del Ángel, nuestro hermano José Castillo. Te pedimos por todos ellos, por mis hermanos de la tercera edad, Señor. Te rogamos que seas tú quien obre y tengas compasión y misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a clamar. Ayúdanos, Señor, a depender de ti. Ayúdanos a buscar tu rostro. Bendícenos y fortalécenos conforme, Señor, a tu palabra, conforme a tu misericordia. Te alabamos y te damos gracias y nos ponemos en tus manos pidiéndote la intervención de tu Espíritu Santo. Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Amén. Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios. Lo hacemos a través de un canto más.
Buscamos en la palabra del Señor, lo hacemos en el Salmo número 20. Salmo número 20 dice la palabra del Señor: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la complacencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Oramos. Te damos gracias, bendito Padre, en esta hora porque nos permites nuevamente, Padre, abrir tu palabra y nos permites, Señor, compartir este mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Gracias, Señor, porque sin duda tú has traído para nosotros la bendición de tu amor, de tu gracia, de tu fidelidad, de tu gran bondad. Y en esta hora, Padre, te pido que tú fortalezcas el corazón de cada uno de mis hermanos, que tú nos enseñes, que tú nos guíes, que tú nos des, que tú nos guardes, Señor, en todo. Tu mano, Señor, siempre nos sostenga, tu mano siempre nos dé, tu mano siempre nos aliente, oh Dios. Y te ruego, Padre, en este momento que tú guíes nuestros pasos, guíes nuestros pensamientos y tu palabra no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. En Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Bien, hermanos, estamos estudiando el libro de los Salmos. Ahora estamos en el Salmo número 20. Gracias al Señor, ¿verdad? Dios nos permite llegar a este Salmo, Salmo número 20. Un salmo que de entrada, obviamente, reconoce el reinado de nuestro Dios por encima de todas las cosas. Pero también presenta la necesidad del salmista como una necesidad permanente también en el corazón del hombre. Y el Salmo aparece como una especie de deseo, ¿verdad?, hacia otra persona, como si el salmista le dijera a alguien más, ¿verdad?, o deseara estas cosas para otras personas. En muchas ocasiones hemos escuchado acerca de la bendición, y la bendición es eso, ¿verdad?, decir bien, o hablar bien, o desear el bien a alguien o a alguna persona. En el Antiguo Testamento, quizás de las bendiciones más famosas es la bendición arónica, donde él desea, ¿verdad?, y anhela el bien para aquellos que el Señor, por supuesto, ha de tener misericordia, y él desea que Dios tenga misericordia, alce sobre ellos el rostro, y aparte de eso también el Señor ponga paz en sus vidas. De la misma manera vemos aquí este cántico que nos dice, ¿verdad? Es como una manera en como si el salmista nos estuviese, estuviese dialogando con nosotros y nos estuviese deseando que todo lo que aparece aquí, que todo lo que hay, pues aconteciera. Y bueno, en cierta medida es así, ¿verdad? El deseo del salmista para que todos aquellos hijos de Dios, ¿verdad?, aquellos que formamos parte del pueblo del Señor, pues recibamos estas bendiciones que vienen de parte de nuestro Dios. En este caso es un salmo donde el salmista pide victoria. Al final del salmo, el salmista va a hacer una comparación entre la confianza que tienen aquellos que no conocen a Dios y la confianza que nosotros tenemos, ¿verdad? Nosotros que sí conocemos el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso el salmista dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Jehová te oiga, dice, en el día del conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Ahora, el deseo del salmista obviamente es un deseo que todos nosotros debemos tener, no solamente para nosotros, sino también para la vida de otros hermanos. Cuando nosotros escuchamos que algún hermano en la iglesia está pasando por una dificultad, está pasando por alguna situación difícil, nosotros debemos unirnos también en oración, ¿verdad? Pidiendo que Dios
escuche la oración de aquel que gime, de aquel que se duele, de aquel que padece, de aquel que sufre. Por eso el salmista dice que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad. Claro, obviamente cada vez que nos acercamos al Señor, pues lo hacemos con la intención de que Dios nos escuche, que Dios responda a nuestra oración, ¿verdad? Esa es prácticamente la intención que está detrás de nuestras oraciones. Nosotros deseamos que el Señor nos responda, y especialmente, ¿verdad?, en el tiempo de la dificultad, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la angustia, de los momentos trágicos, difíciles, amargos de la vida. Todos necesitamos, ¿verdad?, que el Señor pues responda a nuestro clamor. Y ese debe ser el deseo de todos nosotros también para con nuestros hermanos. Si nosotros sabemos que en este momento está algún hermano afligido, algún hermano de nuestra iglesia, alguna familia está pasando por alguna dificultad, nuestro deseo, nuestro corazón debe ser el mismo que el salmista plasma aquí en este pasaje. Jehová te oiga en el día del conflicto. Es decir, que el Señor responda, que el Señor responda a nuestros clamores en tiempos de dificultad. Cuando nosotros nos encontramos en dificultad, clamamos a Dios, y ese clamor pues es un clamor en el que nosotros deseamos que la intervención de Dios sea urgente. O sea, todos nosotros oramos y no decimos, ¿verdad? Yo te pido, Señor, que tú obres en esta enfermedad o en este problema, pero que sea dentro de 8 días, ¿no? O que sea dentro de una semana, o que sea dentro de unos meses o años, ¿no? Todos clamamos al Señor pidiendo que la intervención de nuestro Dios pues sea de manera pronta, ¿verdad? Que Dios actúe en nosotros de manera urgente, porque nuestras necesidades, nuestros problemas, algunos de ellos demandan atención urgente, demandan atención inmediata. Entonces, el salmista precisamente, ¿verdad?, habla de manera muy clara en el deseo que él tiene en su corazón para con sus hermanos, pidiendo, ¿verdad?, que el Señor les responda en el tiempo del conflicto, y que el nombre del Dios de Jacob pues los proteja o los defienda de todo mal. Es obvio, ¿verdad?, que Dios, por supuesto, es identificado aquí como el Dios de Jacob, como ese Dios de las promesas, el Dios de Israel, el Dios que ha dado misericordia, el Dios que ha mostrado bondad, el Dios que ha cuidado al pueblo de Israel. El Dios de Jacob es aquel Dios que sacó al pueblo de Egipto, es aquel Dios que abrió el mar, es aquel Dios que derrotó a los enemigos del pueblo de Israel, es aquel Dios que detuvo las aguas del Jordán y dio la tierra prometida a su pueblo. Por eso la referencia del salmista es el nombre del Dios de Jacob, te defienda o te proteja de todo mal. La pregunta de los discípulos, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pareciera como que se enlaza en un eco especial en este salmo, porque este salmo obviamente apela no a cualquier Dios, sino al Dios de Jacob. El nombre del Dios de Jacob te proteja, te proteja de todo mal, te libre, te guarde de toda acechanza, de toda maldad, de toda iniquidad, y Dios, ¿verdad?, nos cuide, como dice, ¿verdad?, aquí la palabra del Señor, de todo mal. Entonces, en ese sentido, podemos considerar, ¿verdad?, lo que el salmista está expresando aquí en este salmo: el nombre del Dios de Jacob te defienda. Ahora, no solamente es eso lo que el salmista está clamando, ¿verdad?, sino que también, aparte de que Dios le responda, y en esa respuesta Dios defienda, proteja al salmista y a sus oyentes, ¿verdad?, o sus lectores de todo mal, también él pide otra cosa. En el versículo 2, que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Ahora, es interesante mirar cómo el salmista pone aquí una especie de distancia desde su santuario, desde Jerusalén. Ahora, esto como una referencia, ¿no?, de la habitación y el trono del Señor también, ¿verdad?, por su santuario, desde su templo, obviamente desde la habitación del Señor, te envía ayuda.
Entonces, en realidad lo que nosotros vemos aquí es una expresión de un rey que muestra su bondad, su ayuda, su misericordia a alguien que se encuentra en medio de la guerra y que está, podríamos decirlo de esta manera, en desventaja frente a su enemigo. Pero este rey que está en su trono, que está en su santuario, que habita en Jerusalén, que está en su santo templo, ¿verdad? Enviará ayuda desde allá. Es decir, Dios realmente va a actuar en nuestra vida. Él enviará siempre la ayuda. Y la ayuda viene precisamente de parte del Señor. Como el apóstol Santiago dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestra confianza como creyentes en el Señor está en ese Dios que por supuesto envía ayuda, ¿sí? En ocasiones quizás nos sentimos desamparados, nos sentimos solos y a veces hemos llegado a pensar, nadie nos apoya, nadie nos ayuda, nadie nos da, nadie nos enseña, nadie esto, nadie lo otro. Y olvidamos que nuestro Dios, el Dios eterno, el Dios poderoso, el Dios grande, el Dios majestuoso, pues está precisamente siempre allí para ayudarnos, siempre está allí el Señor para sostenernos, siempre está ahí el Señor para guardarnos, para fortalecernos y para enviarnos precisamente la ayuda, y no solamente la ayuda, también la fortaleza. Si hay algo que necesitamos en los tiempos de prueba, es la fortaleza que viene de parte del Señor, porque nos debilitamos, porque sentimos que nuestras fuerzas se acaban, porque consideramos que ya estamos cansados y no podemos más. Por eso el salmista dice, te envíe ayuda, y aparte de eso, no solamente enviará ayuda, sino que también dice, te fortalezca. Hermanos, el deseo de nuestro corazón para con otros hermanos debe ser este: pedir que el Señor envíe ayuda, pedir que el Señor fortalezca a aquellos que están atravesando momentos difíciles, momentos de calamidad. El tiempo que el salmista establece aquí es tiempos de dificultad, tiempos difíciles. No sé cuál sea el momento que tú estés pasando ahora mismo. Yo no sé qué es lo que tú estás enfrentando, pero el deseo de todos nosotros es que el Dios de los ejércitos, el Señor, responda a tu clamor, que el Señor escuche tu oración, que el Señor escuche nuestra oración por ti también, ¿verdad? Porque es necesario no solamente desear que Dios escuche la oración de nuestros hermanos, sino también orar por las necesidades y por las dificultades que nuestros hermanos estén atravesando. Más adelante va a decir, ¿verdad? Una tercera cosa en esta estrofa. Dice que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. Es obvio, ¿verdad? Que aquí el salmista está hablando del hecho de cómo Dios, ¿verdad? Pues no pasa por alto nuestra adoración, nuestra entrega, ¿no? Y no es que Dios vaya en realidad, hermanos, a actuar con base, ¿verdad?, a nuestras obras o demás, sino sabemos obviamente que también el Señor, por supuesto, no pasa por alto lo que nosotros hacemos. Es decir, Dios trae bendición también sobre nuestra vida. A la fidelidad Dios también la va a rodear de esa recompensa y fidelidad. Si bien es cierto, la salvación no es por medio de las obras, sí Dios va a traer también bendiciones para la obediencia y la fidelidad. Por eso aquí, ¿verdad?, dice que se acuerde de todas tus ofrendas. Y no es que nosotros realmente traigamos ofrenda ante el Señor para que Dios nos dé. Realmente Dios va a acordarse en el sentido de tener en cuenta la actitud de nuestro corazón. Mucha gente hoy en día trata de ofrendar a Dios para que Dios dé. No, nosotros ofrendamos, damos al Señor porque el Señor ya ha dado. No tanto, ¿verdad?, con el sentido de decir yo voy a dar para que Dios me dé, porque si no le doy, Dios no me va a dar. Inclusive de lo recibido de la mano del Señor, dice la palabra, nosotros damos. Es decir, Dios nos llama por ejemplo, en el caso, ¿verdad?, de nuestras ofrendas, a dar de lo que ya Él nos dio. En el Antiguo Testamento, ustedes recordarán el tema del diezmo. El diezmo era una cuestión
que se daba precisamente de lo que Dios ya había dado. O sea, no puedes diezmar de lo que Dios no te ha dado todavía. Entonces, esa era una forma en cómo el Señor está mostrando aquí. Entonces, aquí el sentido de la ofrenda no es voy a dar ofrendas para que un día Dios se acuerde que le di, que le hice bien, que le serví. No, en este sentido, obviamente, sabemos que quien está apelando a que Dios se acuerde no es precisamente la persona que sufre, sino es aquel que desea, es el salmista que está deseando el bien del otro, quien dice, Dios se acuerde de cómo este hombre ha vivido en el Evangelio, porque Dios no se olvida realmente de lo que nosotros hacemos en la obra del Señor. Como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, sabiendo que nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. O sea, realmente nada de lo que nosotros hacemos para la obra del Señor es en vano. Y Dios se acuerda. ¿En qué sentido? Dios obviamente va a obrar con misericordia. Dios va a responder también a esa fidelidad, a esa entrega, ¿verdad? De muchas maneras. Posteriormente encontramos cómo el salmista en el versículo 4 y en el versículo 5 sigue también una serie, después del interludio, sigue una serie de deseos también para aquel que está en momentos de aflicción. Y podemos ver aquí una tercera cosa que él desea, que él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos sus planes tengan éxito. En este sentido, ¿verdad? Dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Eso es el deseo, obviamente, del salmista. El salmista desea que Dios conceda los deseos de nuestro corazón y haga que todos nuestros planes tengan éxito. Claro, tenemos que hacer énfasis aquí, mis amados hermanos, que no se trata de cualquier deseo. O sea, no se trata del deseo del hombre de manera generalizada, porque si nosotros pensamos en nuestros deseos del corazón, si realmente Dios concediera todo lo que nosotros deseamos, pues obviamente, ¿verdad? Dios estaría accediendo a nuestros pecados, porque muchos de nuestros deseos son egoístas, son pecaminosos, no tienen el propósito de la gloria de Dios, no buscan la honra del Señor, sino solamente estamos a veces pensando en nuestra propia carnalidad, satisfacción, y estamos a veces centrados solamente en nuestro propio ego. Entonces, cuando nosotros leemos que el Señor conceda los deseos de tu corazón, esto es el deseo del salmista para aquel que está enfrentando una dificultad. Obviamente, en ese momento de dificultad, pues lo que desea aquel que está en esa dificultad, pues es salir obviamente de la dificultad, y para esto, ¿verdad? Quizá tenga que hacer algunos planes, y lo que el salmista desea es que esos planes pues sean exitosos, le traigan los resultados correctos. Ahora, hermanos, lo que el salmista también está plasmando aquí es que nuestros deseos, cuando están alineados a la voluntad de Dios, Dios los va a ejecutar en su tiempo, de la manera que Dios quiere, de la forma en que el Señor obviamente quiere hacerlo. Y también, ¿verdad?, el deseo de que los planes de nuestros hermanos tengan éxito. Aquí hay algo muy importante, ¿verdad? El salmista no tiene una visión envidiosa. El salmista no tiene un corazón arrogante ni egoísta, sino él desea que también Dios cumpla el deseo del corazón de otras personas. Pero qué difícil a veces para nosotros es desprendernos del egoísmo, desprendernos de la envidia, ¿verdad? Y cuando estamos o cuando sabemos que un hermano está deseando algo en su corazón, está quizá con algún plan, a veces no oramos. Es decir, no estamos pidiendo a veces porque aquel hermano que emprendió quizá un negocio o que está iniciando algo en su vida tenga éxito. A veces quisiéramos que no lo tuviera porque quisiéramos que solamente nosotros pudiéramos gozar, ¿no?, de la bendición del Señor. Pero el salmista muestra aquí un corazón empático, un corazón que piensa en los demás, y es una enseñanza para nosotros. Cuando nosotros veamos que los deseos del corazón de nuestros hermanos son deseos que glorifican y buscan la gloria del Señor, debemos desear en el Señor que los deseos de ellos sean atendidos por el Señor y que Dios les dé éxito también en los planes que ellos están emprendiendo.
Quinta cosa que el salmista pone acá, dice que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo. Versículo 5 dice de esta manera: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Es maravilloso ver esta forma en cómo el salmista piensa acerca de sus hermanos. La Nueva Traducción Viviente dice que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste a todas tus oraciones. Hermanos, como les decía, esta manera como el salmista está hablando aquí, en realidad nos muestra, es una muestra de alguien que vive agradecido con Dios, pero no solamente agradece la bendición de Dios, sino también desea que Dios bendiga a otros. No solamente desea la bendición para él, sino también la desea para otros. Y por esto aquí dice, ¿verdad?, que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo. Esto nos lleva entonces, hermanos, a lo que antes decíamos, a desprendernos de todo egoísmo, que nuestros corazones se alegren también en la victoria, en el crecimiento, en los triunfos, en los logros que Dios les permite tener a otros hermanos. Que no vivamos una vida de competencias dentro de la iglesia. Por eso Pablo decía a los hermanos de Filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria, ¿sí? El propósito debe ser principalmente estimar a los demás como superiores a nosotros y alegrarnos en aquellas cosas en las que el Señor también está obrando en los tiempos de dificultad. Dios está proveyendo, está prosperando a otros que son parte de nuestra familia como cristianos. Dios los está usando, quizá a lo mejor de una manera distinta a la manera en que Dios nos está usando a nosotros. Pero ese debe ser realmente, hermanos, nuestro caminar, no vivir con celos como cristianos. No podemos vivir con celos. El salmista dice: cuando tú tengas triunfo, cuando escuchemos tu triunfo, gritaremos, dice, de alegría. O sea, nos vamos a alegrar contigo. Nos va a dar mucho gusto que Dios obre, ¿verdad? Levantaremos bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Alzaremos nuestras voces al Señor, gritaremos, cantaremos al Señor, glorificaremos a Dios por lo que Él hace en tu vida. Y esto es un llamado también a glorificar a Dios, no solamente por lo que Dios hace en nosotros, sino también por lo que Dios hace con otros hermanos, por lo que Dios hace con otras iglesias. Y tristemente a veces nosotros como iglesias cristianas nos vemos en competencia, a veces inclusive como iglesia presbiteriana, lejos de ayudarnos mutuamente, lejos de unirnos para crecer en aquellas cosas que debemos crecer y necesitamos crecer. A veces nos vemos como si fuéramos sucursales en competencia, como si no perteneciéramos al mismo reino del Señor. Y cuando otros hermanos están haciendo algo quizás distinto o mejor a lo que nosotros estamos haciendo, entramos en celo y en competencia, en enojo, y empezamos a veces a criticar su trabajo o a menospreciar lo que ellos están haciendo. Pero el salmista no tiene esa visión. El salmista dice: cuando te vaya bien, cuando triunfes, nosotros vamos a gritar de alegría, vamos de verdad a levantar bandera, dice, de victoria en el nombre del Señor. Y mi deseo, dice el salmista, es que el Señor conteste todas tus oraciones. A partir del versículo 6 cambia, ¿verdad? Dice: ahora sé que el Señor rescata a su ungido. Él ve cómo Dios ha actuado, le responderá desde su santo cielo. Él tiene la seguridad y lo rescatará con su gran poder. Es maravilloso ver no solamente el hecho de que él dice: yo deseo esto para el hermano, sino dice: yo estoy seguro que Dios lo va a hacer. ¿Sí? O sea, eso es maravilloso, es tener esa convicción de decir: yo deseo que Dios haga esto en la vida del hermano y estoy seguro que Dios lo va a hacer. Eso es lo que el salmista está diciendo. Ahora sé que el Señor rescata a su rey ungido, le responderá desde su santo cielo, lo rescatará con su gran poder. Algunas naciones se jactan, dice, de caballos y de carros de guerra, pero nosotros nos alegraremos en el nombre de nuestro Dios. Las naciones se derrumban y caen, ¿verdad?
pero nosotros nos levantaremos y estaremos firmes. Esa es la confianza que el salmista tiene de un Dios que da la victoria, que un Dios que trae bendición, un Dios que trae fortaleza, un Dios que realmente, hermanos, muestra su fidelidad. Y esa fidelidad es algo que convence el corazón del salmista, que le trae esa convicción de decir, yo sé que el Señor hará esto, deseo que Dios haga esto. Hermanos, debemos desear el bien para nuestros demás hermanos. Si tú escuchas que un hermano está iniciando un proyecto, que un hermano está, no sé, haciendo algo, lejos de a veces de mostrar envidia, de mostrar competencia, de criticar lo que está haciendo, debemos desear que Dios bendiga aquello que está haciendo. Obviamente, siempre y cuando sea dentro de lo establecido por el Señor, ¿verdad? No vamos a orar por aquel que roba, no vamos a agradecer al Señor que Dios vaya a bendecir al que es deshonesto. No estamos pensando en esto. Estamos hablando, obviamente, de aquellas cosas que son correctas, que son nobles, que son de buen nombre delante del Señor. Así que si tu hermano está pensando, si tu hermano está deseando, desea tú que Dios conceda los deseos de su corazón. Seamos una familia, agradezcamos a Dios, lloremos con los que lloran, suframos con los que sufran, alegrémonos, como dice el apóstol Pablo, con los que se alegran. Porque en Cristo, mis amados hermanos, el Señor vino para que nosotros seamos un solo pueblo. El Señor derribó la pared intermedia de separación y de ambos pueblos hizo uno, dice el apóstol Pablo en los Efesios. Entonces, el amor de Cristo, la obra de Cristo, hermanos, debe unirnos a nosotros y debemos ser como Pablo le dijo a Evodia y a Sinti, que de un mismo sentir en el Señor. Así que ora para que el deseo del corazón de tu hermano sea cumplido, para que en el tiempo de la dificultad Dios le rescate, para que en el momento de la angustia Dios envíe ayuda desde los cielos e intervenga y le fortalezca. Ora para que la oración y el deseo del corazón de nuestros hermanos también sea concedido. Oremos porque Dios traiga bendición a los demás y no pensemos solamente en nosotros, sino pensemos como el salmista lo hacía, en la bendición para otros. Hermanos, que el Señor te bendiga. Amén. Ven, oh ven, Emmanuel, rescata ya a Israel, que llora en su desolación y espera su liberación. Gozad, gozad, Emmanuel ya viene a ti, oh Israel.
Damos gracias al Señor que nos permite adorar y glorificar su santo nombre. Vamos a orar. Oramos. Te agradecemos, Padre, en esta hora por la oportunidad que nos das de poder alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por tus bondades y fidelidades. Y te pedimos en este momento que nos ayudes y nos enseñes, Señor, conforme a tus designios. Alabamos, Señor, tu nombre, glorificamos tu nombre y te rogamos, Señor, que tu paz y tu magnificencia esté con nosotros día tras día. Bendice a tu pueblo y enséñanos conforme a tu verdad. Que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de Cristo Jesús mi Señor y la guía de su Santo Espíritu sea con todos ustedes, desde ahora y siempre en Cristo Jesús. Amén.